A veces, la historia de un santo no empieza en un altar ni en un templo, sino en el vaivén turbulento de un mundo en transformación. Así sucede con San Serapión, cuya vida se abre como una novela intensa, marcada por guerras, travesías marítimas, reinos en disputa y un llamado interior que crecía silencioso, más irresistible que cualquier voz humana. Nació alrededor de 1179, según algunos relatos, posiblemente en Escocia o en Inglaterra, hijo de una familia que conocía bien la honra militar y el peso de las alianzas políticas. Desde joven, Serapión convivió con la dura realidad de las batallas. En su entorno, oír el estruendo de las espadas, ver hombres partiendo hacia campañas y observar estandartes elevándose en el viento era algo casi cotidiano. La Europa de aquel tiempo vibraba con conflictos, cruzadas, disputas entre reinos cristianos y musulmanes, batallas por territorio y fe. Serapión creció en ese escenario, y fue justamente en él donde su valentía comenzó a ser moldeada. Aún muy joven, ingresó en el servicio militar, cargando en la mirada la firmeza de quien no teme tempestades. Muchos cronistas afirman que llegó a luchar junto a Ricardo Corazón de León en la Tercera Cruzada, experimentando de cerca los horrores y las esperanzas de ese gran movimiento religioso y militar. Marchó por desiertos abrasadores, cruzó mares en navíos repletos de guerreros y participó en combates que marcarían para siempre su memoria. Sin embargo, algo en Serapión parecía diferir de los demás soldados. Mientras muchos luchaban por gloria, por tierras o por honra, él manifestaba desde temprano un tipo raro de compasión, una sensibilidad que parecía no ajustarse completamente al mundo de las armas. Veía en los cautivos enemigos no solo adversarios vencidos, sino hombres con familias, miedos y sueños. Veía en las regiones devastadas por la guerra no trofeos de conquista, sino vidas heridas clamando por ayuda. En su corazón, la guerra sembraba no orgullo, sino inquietud. Esa inquietud creció con el tiempo. Tras servir en diversas campañas militares, Serapión comenzó a buscar un camino distinto, algo que otorgara un sentido más profundo a su existencia. Surgió entonces la oportunidad que transformaría todo. Conocería la obra de un hombre movido por un ideal extraordinario, San Pedro Nolasco, fundador de la Orden de Nuestra Señora de las Mercedes. Esa orden, fundada oficialmente en 1218 en Barcelona, tenía una misión que superaba cualquier propósito militar: redimir cristianos hechos cautivos por los moros, pagando su rescate, negociando su libertad o, si era necesario, ofreciéndose voluntariamente en su lugar. Era una forma de caridad radical que exigía no solo fe, sino total desapego de la propia vida. Para Serapión, aquello no era solo una novedad, era una respuesta. Todo lo que su corazón buscaba encontraba eco en la propuesta de la nueva orden. Era como si, después de tantos años luchando con armas, finalmente hubiera descubierto el verdadero campo de batalla donde deseaba combatir, el de la misericordia. Así, alrededor de 1222, ingresó oficialmente en la Orden de las Mercedes. Al vestir el hábito, sintió como si dejara atrás al soldado que había sido, no renegado, sino transformado. Su disciplina militar ahora sería usada al servicio de la compasión. Su valentía sería puesta a prueba no para matar, sino para salvar. Él sabía que el juramento de los mercedarios incluía algo extremo y profundo: la disposición de entregarse como rehén en caso de que el rescate de los cautivos no pudiera pagarse, y aún así, aceptó sin vacilar. Desde entonces, Serapión se volvió un viajero incansable. Recorrió el interior de España, especialmente las regiones de Castilla y Murcia, donde liberó a decenas de prisioneros. Fueron años de viajes largos, peligrosos, frecuentemente solitarios, en los que enfrentaba desiertos, tempestades, ataques de salteadores y la hostilidad de regiones musulmanas. Pero nada de eso disminuía su determinación. Negociaba, convencía, argumentaba, a veces arriesgando la propia vida para garantizar la libertad de personas a quienes jamás podría conocer profundamente, y aún así amaba. En uno de esos viajes, su destino comenzó a tomar forma más dramática. Fue enviado al norte de África, especialmente a la región de Argel, donde el número de cristianos cautivos aumentaba de manera alarmante.
La travesía por el mar Mediterráneo era siempre arriesgada. Las olas golpeaban violentas el casco de los navíos, y Serapión pasaba las noches en oración, pidiendo protección para cumplir su misión. Sabía que llegar a aquellas tierras significaba atravesar una frontera no solo geográfica, sino espiritual. En Argel, la negociación era dura e imprevisible, los captores eran exigentes y cualquier error podía costar vidas. Aún así, él siguió adelante. Encontró comunidades enteras de cristianos aprisionados, muchos extenuados, enfermos, desesperados. Él los escuchaba, consolaba y hacía todo lo posible para pagar sus rescates. Para algunos era como ver a un ángel vestido de blanco. Para otros era el renacer de la esperanza después de meses o años en cadenas. Pero para Serapión, aquello era solo el deber de un siervo de Cristo, y cumplía ese deber con la serenidad de quienes confían plenamente en el propósito divino. A medida que su fama de negociador justo y misionero intrépido crecía, aumentaban también las tensiones con ciertos grupos locales. Algunos lo veían como una amenaza, otros como un obstáculo lucrativo, otros aún como un enemigo religioso. Serapión, sin embargo, permanecía firme, no por imprudencia sino por fe. Y así, lentamente, como quien avanza por un corredor de sombras hacia una puerta invisible, Serapión caminaba hacia el punto culminante de su vida. Algo que ni él mismo podría prever completamente, pero que parecía ser el destino de quienes se entregan totalmente por amor. Lo que todavía no sabía era que cada paso que daba en territorio extranjero lo acercaba al momento más decisivo de su jornada. Un momento que no solo marcaría su nombre en la historia de la Iglesia, sino que revelaría la profundidad de la fe que llevaba en el pecho, desde sus tiempos de soldado hasta sus días de misionero. Y es precisamente ahí, en esa transición entre el servicio y el sacrificio, entre la valentía humana y la entrega espiritual, donde empieza a trazarse la fase más intensa y dramática de la vida de San Serapión. Antes de adentrar en esta travesía, me encantaría escuchar tu voz. ¿Conocías ya la inspiradora vida de San Serapión? ¿Has experimentado alguna gracia o bendición a través de su intercesión? Cuéntame en los comentarios. Leeré cada uno con cariño y te regalaré un corazoncito en tu mensaje. No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos para que juntos sigamos creciendo en fe, la prueba y el martirio. Las olas golpeaban la costa de Argel con una fuerza irregular, como si el mar presintiera que algo trágico estaba a punto de ocurrir. Allí, en esas tierras de contraste entre luz ardiente y sombras densas, Serapión desembarcó una vez más. No era su primera misión en aquella región, pero sí la más arriesgada, la más marcada por presagios silenciosos. Desde el momento en que puso el pie en el suelo africano, sintió un peso distinto en el aire, algo como una tensión que no lograba definir, pero que lo acompañaba como una sombra fiel. Argel, en aquel tiempo, era un centro intenso de intercambio, comercio y también cautiverio. Cristianos capturados en incursiones marítimas, aldeanos secuestrados en fronteras españolas, viajeros sorprendidos por corsarios, todos terminaban allí, vendidos, negociados, usados como moneda viva. Serapión conocía esa realidad y jamás la enfrentó con indiferencia. Por el contrario, parecía cargar cada dolor, cada pedido de auxilio, cada historia interrumpida como si fuera la suya propia. En este viaje, sin embargo, la situación era diferente. La Orden de la Merced había identificado un grupo de cristianos cuyo riesgo espiritual era extremo. Muchos estaban no solo presos físicamente, sino ya debilitados en la fe, tentados a renunciar a Cristo para escapar de la tortura o ganar pequeños privilegios. Para la Orden, esa era la situación más dramática de todas, porque significaba perder no solo un cuerpo, sino un alma. Y Serapión, guiado por su valentía y por su capacidad de negociación, había sido enviado para intentar rescatarlos. Junto con él estaba Fray Berenguer de Bañeres, un compañero fiel. Ambos llegaron con la esperanza de realizar una nueva liberación. Sin embargo, al poco tiempo de desembarcar, comprendieron que aquella misión no sería como las anteriores. Los comerciantes y señores locales estaban desconfiados. Las negociaciones eran ásperas y los valores exigidos eran exorbitantes.
Las tensiones políticas entre reinos cristianos y musulmanes aumentaban, volviendo todo aún más delicado. Aún así, Serapión prosiguió con paciencia casi sobrenatural. Pasó días yendo de un patio a otro, conversando con captores, observando prisioneros, anotando nombres, estimando valores. En cada rostro hambriento que encontraba, veía más que a un desconocido. Veía a Cristo sufriendo nuevamente, y eso inflamaba su determinación. Finalmente, tras largas negociaciones, logró liberar a 87 cristianos. Algunos lloraban de alegría, otros temblaban de incredulidad, otros simplemente se desplomaban en el suelo al escuchar que estaban libres. Fue un día que Serapión jamás olvidó. Sin embargo, aún quedaba un grupo, un último grupo, justamente el más vulnerable. Esos eran los que estaban a punto de renunciar a la fe por puro desespero. Serapión no dudó, aun sabiendo que el valor pedido por ellos era mucho mayor que el dinero que había recibido de la orden. Aún así negoció, suplicó, argumentó. Sabía que, para salvar a aquellos hombres y mujeres, tal vez tendría que ir más allá de las monedas que traía. Y fue exactamente lo que ocurrió. El dinero se acabó antes de que todos fueran liberados. La suma faltante era grande. El captor, impaciente y desconfiado, amenazó con deshacer todo el acuerdo. En ese momento, algo dentro de Serapión, tal vez el llamado más puro de su vocación, habló más alto que cualquier prudencia. Él ofreció aquello que solo los mercenarios eran capaces de ofrecer, a sí mismo. Tomó la palabra con serenidad profunda y dijo que quedaría como rehén en lugar de los que serían liberados, hasta que el resto del valor fuera enviado desde España. Su compañero Berenguer intentó protestar, pero Serapión, firme como una roca, insistió. Para él, ese era el verdadero sentido de su entrega. Si Cristo había dado la vida por la liberación espiritual de la humanidad, ¿qué sentido tendría su propia vocación si no fuera capaz de imitarlo en los momentos cruciales? Así, ante ojos atónitos, firmó el acuerdo. Los prisioneros fueron liberados. Él quedó. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente. Serapión aguardaba confiado a que la suma pendiente llegara. Sabía que la Orden de la Merced jamás abandonaría a uno de sus hermanos. Sin embargo, las semanas pasaron, y las condiciones del cautiverio se volvieron cada vez más duras. Era vigilado constantemente, impedido de contacto con otros cautivos y ocasionalmente sometido a interrogatorios y amenazas. Durante ese periodo, Serapión no se desesperó. Sus compañeros de prisión afirmaban que él rezaba por largas horas, cantaba himnos en voz baja y ofrecía sus sufrimientos a Dios por el bien de los que había liberado. Era como si viviera en un estado de paz que nada podía quebrar. Había sido soldado, sabía enfrentar enemigos, pero ahora la batalla era otra, la de mantener viva su fe en el silencio de la oscuridad. Cuando finalmente los captores percibieron que el dinero no llegaría o que demoraría más de lo que estaban dispuestos a esperar, decidieron aplicar un castigo ejemplar. Para ellos, un rehén que no era rescatado a tiempo era un signo de desprestigio, y Serapión, que había liberado a tantos, se convirtió en blanco de odio y venganza. Entonces llegó el día que la propia tierra pareció presentir. Fue llevado al centro del patio, donde una gran cruz en forma de X, semejante a la de San Andrés, fue erguida. Lo amarraron con violencia, prendieron sus manos y pies y comenzaron a torturarlo. Algunos relatos afirman que su cuerpo fue desgarrado, golpeado, mutilado. Otros describen que fue colgado vivo, expuesto al viento y al sol, hasta perder la fuerza. Hay relatos aún más duros que dicen que su carne fue cortada en tiras y que su cabeza quedó caída en un gesto final de brutalidad. Pero lo más impresionante no fue el tormento, fue su serenidad. Testigos musulmanes y cristianos, años más tarde, afirmaron que él no gritó, no maldijo, no imploró. Al contrario, rezaba. Su rostro, aún ensangrentado, mantenía una extraña paz, como si estuviera mirando algo más allá de lo que sus ojos humanos podían ver. Fue entonces cuando, según la tradición, pronunció palabras profundas, dirigidas a la cruz donde estaba colgado. «Oh dulce y preciosa madera, imagen de aquella en la que murió Jesús, mi amado Señor, por ti espero alcanzar la felicidad eterna». Y así, poco a poco,
Mientras el sol descendía en el horizonte africano, Serapión entregó su vida, no como un derrotado, sino como alguien que había concluido el acto más sublime de amor, dar la propia vida para salvar a otros. Su cuerpo permaneció allí por algún tiempo, expuesto al viento, como testimonio silencioso de una fe llevada al extremo, y, sin que sus captores lo percibieran, aquel martirio que pretendían usar como advertencia se transformó en lo contrario. Hizo nacer a un santo, pero esa consagración, esa luz que vendría después, aún no era visible en aquel momento. En ese instante, solo había el cuerpo de un hombre colgado en una cruz. Un hombre que aún sin fuerzas había vencido la mayor batalla de su vida. Y así termina la prueba, pero no su historia, porque como todo santo, Serapión resurgiría no en carne, sino en memoria, en legado, en fuerza espiritual que atravesaría siglos, el legado vivo y el llamado para hoy. El cuerpo de aquel hombre permaneció suspendido en la cruz en forma de X por horas, quizás días, hasta ser retirado. Pero, al contrario de lo que sus captores imaginaban, el espíritu de Serapión no había sido aplastado por la violencia. Se había convertido en fuego, memoria, ejemplo, símbolo. Cuando la noticia de su martirio llegó a España, recorrió la Orden de las Mercedes como un rayo. Los hermanos mercedarios, que lo conocían como soldado convertido, misionero incansable y rehén voluntario, sintieron en su sacrificio no solo dolor, sino una profunda confirmación de aquello que él siempre había vivido, la entrega radical. La propia estructura de la orden fue fortalecida por su testimonio. Los mercedarios entendieron que, en el corazón de la misión, no estaba solo el acto de pagar rescates, sino el de amar hasta el final, incluso si ese final costaba la propia vida. Los relatos que llegaban de Argel hablaban de su serenidad ante el tormento, de su oración continua, de su capacidad de sonreír entre los dolores. Algunos de aquellos que habían sido liberados por él, al saber de su muerte, sintieron el peso aplastante de la gratitud. No habían sido salvados solo por monedas, sino por una vida ofrecida en sacrificio. Esa memoria comenzó a generar devoción espontánea, primero entre los liberados, luego entre los fieles que escuchaban la historia, y finalmente entre comunidades enteras que veían en Serapión más que un misionero, veían un mártir de la misericordia. El tiempo pasó, y su nombre comenzó a aparecer en documentos, liturgias locales, crónicas espirituales. En 1625, casi 4 siglos después de su muerte, sus reliquias fueron trasladadas al convento de Barcelona, donde pasaron a ser veneradas con profundo respeto. El gesto mostraba no solo honor a su memoria, sino un reconocimiento de que su testimonio necesitaba ser preservado, narrado, celebrado. La orden veía en él no solo una inspiración, sino una especie de espejo donde reflejar su propia identidad. Más tarde, en 1728, el Papa Benedicto XIII confirmaría oficialmente su culto, elevando a Serapión al reconocimiento universal de la Iglesia. Ese acto no fue meramente burocrático, fue una proclamación pública de que la vida de aquel hombre poseía un valor espiritual inmenso, digno de ser contemplado por toda la cristiandad. Su día litúrgico fue fijado el 14 de noviembre, fecha que, desde entonces, se transformó en momento de memoria, reflexión y admiración. Pero el legado de Serapión no se reduce a celebraciones litúrgicas. Es mucho más profundo, más humano, más urgente. Se desdobla en 3 dimensiones que resuenan hasta hoy: compasión, coraje y entrega absoluta. La primera dimensión, la compasión, es quizás la más visible. Serapión no liberaba cautivos porque era su obligación religiosa. Los liberaba porque reconocía en cada rostro la dignidad sagrada que cada persona lleva dentro de sí. Veía al cautivo como hermano, como espejo de Cristo sufriendo. En un tiempo marcado por guerras y odios entre pueblos, él fue puente. Donde muchos levantaban muros, él ofrecía puentes. Donde muchos se distanciaban por miedo, él se aproximaba por amor. Su compasión era activa, práctica, sacrificial. La segunda dimensión, el coraje, aparece tanto en los campos de batalla de la juventud como en las mesas de negociación y en las prisiones africanas. No temía entrar en tierras hostiles, no temía mirar al enemigo a los ojos, no temía las amenazas ni la muerte. Para Serapión,
Coraje no era ausencia de miedo, sino fidelidad a la misión a pesar de él. Sabía que cada viaje podía ser el último, que cada conversación con captores podía culminar en prisión, y aún así, continuaba. Ese coraje dejaría marcas en la Orden de las Mercedes, inspirando generaciones de religiosos a actuar en lugares peligrosos, entre poblaciones marginadas, entre personas abandonadas. La tercera dimensión, la entrega absoluta, quizás sea la que más impresiona, porque en el momento decisivo, cuando el rescate no era suficiente, cuando la vida de otros estaba en juego, Serapión no dudó en decir: «Yo me quedo en tu lugar». Ese gesto, que supera cualquier límite humano, es la síntesis perfecta de la vocación mercedaria. Se convirtió en rehén voluntario no por impulso, sino por convicción espiritual. Para él, dar la propia vida no era derrota, era cumplimiento de la fe en su grado más alto. Ese ejemplo haría que, a lo largo de los siglos, muchos mercedarios también se ofrecieran como escudo para proteger vidas. El legado de Serapión también superó la esfera religiosa. En algunos lugares, comenzó a ser invocado como protector contra dolores óseos y reumatismos, tal vez porque su cuerpo, tan brutalmente herido, se convirtió en símbolo de resistencia. En otros, su historia se transformó en un recordatorio de que la libertad humana, física, espiritual o emocional, es un valor innegociable. Se transformó en patrono de causas de liberación y de cuidado de los vulnerables. Con el pasar de los siglos, artistas comenzaron a representarlo en pinturas, esculturas, vitrales. Muchas obras lo muestran preso en la cruz en forma de X, con el cuerpo desgarrado, pero el rostro sereno. Otras lo retratan como misionero en tierras africanas, rodeado de cautivos que lo miran con esperanza. Esas imágenes no son solo arte, son invitaciones silenciosas a la reflexión, porque al contemplarlas, somos llevados a preguntar: ¿qué lleva a alguien a amar tanto hasta entregarse completamente? Y es exactamente aquí donde el legado de Serapión toca el presente. Vivimos en un mundo marcado por nuevas formas de cautiverio. No siempre existen cadenas visibles, pero hay prisiones interiores que hieren tanto como las de hierro. Soledad, vicios, desigualdad, abandono, desesperación, corrupción moral, pobreza extrema. Hay personas que caminan por las calles como si llevaran grilletes invisibles. Hay familias aprisionadas por el miedo. Hay jóvenes cautivos de expectativas sofocantes. Hay ancianos presos en el olvido. Es en ese contexto donde Serapión sigue vivo. Su ejemplo no es solo memoria histórica, es provocación espiritual. Nos invita a preguntar: ¿a quién estoy liberando con mi vida? No se trata necesariamente de dar la vida físicamente, sino de entregar tiempo, atención, palabra, gesto. A veces, liberar a alguien es escucharlo. Otras veces es acompañarlo. Otras aún es defender su dignidad. Serapión, con su martirio, nos recuerda que la verdadera grandeza humana no está en el poder, sino en el servicio. No está en conquistar territorios, sino en rescatar corazones. No está en vencer batallas externas, sino en enfrentar las internas. Y así, su legado sigue respirando, no en el pasado de los libros, sino en el presente de quienes eligen amar hasta el límite posible. Permanece como llama que no se apaga, como testigo silencioso de que la fe, cuando se vive con intensidad, tiene poder de transformar el mundo alrededor. La historia de Serapión no se cierra en el martirio, ni en las reliquias veneradas, ni en los altares dedicados a él. Continúa, como un hilo invisible, atravesando generaciones, uniendo vidas, despertando conciencias. Y en el corazón de quienes la escuchan con sinceridad, despierta una pregunta profunda, una pregunta que resuena como un llamado interior. ¿Cuál es la vida que estoy dispuesto a rescatar?